Saludamos a las personas que nos ven por las redes sociales. Desde Lucena, en la provincia de Córdoba, le estamos saludando. Esperamos que esta reflexión sea de bendición y que la compartan con otras personas para que también sean bendecidas. Ahí donde tú estás, allí escuchando, viendo este mensaje, esperamos que el Espíritu Santo te hable y produzca frutos de transformación. Amén. Hoy la prédica, la reflexión es básica, es muy sencillita. Es para los que están empezando, para los que han subido un poquitico más, para los que han subido y para los que están otro poquito más. Y quiero decirle que esta prédica no es solamente para ustedes, también el Señor me ha venido hablando acerca de esto. Uno empieza a pensar sobre la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pensar, unos se levantan a las 6, otros a las 8, otros a las 10, otros a las 11, unos desayunan más temprano, otros más tarde, pero en general, si las personas no desayunan, no comen y no cenan, ¿van a estar qué? Débiles, flojas, así. Es que yo no sé qué me pasa, entonces así. Entonces, hay que comer todos los días, ya sea a primera hora. Lo que las personas comen, pues cada uno come lo que le gusta o lo que más le alimenta. A lo mejor es una tostadita con pan, a lo mejor unos huevos revueltos, a lo mejor etcétera, etcétera. Y su buen filete al almuerzo o sus lentejas para cenar algo liviano o como quiera. Pero es importante alimentarse. ¿A que sí? Sí. Amén, así. Pero eso le pasa a los humanos. Igualmente le pasa a los animales. Si los animales no tienen qué beber o qué comer, se sienten débiles, se sienten flojos, ¿sí? Y viene otro animal más fuerte y lo mata o se lo come, lo que sea. Ellos también se levantan a primera hora su pasto o sus animales o lo que sea, agüita y almuerzo y comida en general. Los coches. Si tu coche, tú quieres que te lleve a Carrefour y no le echa gasolina, no llega, y no llega. Si tú quieres recoger a tu amigo y no le echa gasolina, no llega, no llega. Entonces, el coche es importante, es necesario, además de tener su mantenimiento en general, pero una de las cosas básicas del coche es la gasolina. Sin gasolina no anda. Y algo así quiere el Señor una vez más insistirnos que nosotros sin oración no vamos a ninguna parte. Nosotros sin oración nos sentimos débiles, nos sentimos perezosos. El enemigo, si nosotros no tenemos oración, el enemigo nos coge débiles y nos... Así como si el león come y el ciervo no come, el león se come el ciervo rapidito. Así pasa con el enemigo. Si nosotros no tenemos una vida de bendición, si nosotros no tenemos una vida diaria, estoy hablando permanente, la oración es una forma de vivir. Bueno, ¿y qué es oración? Si yo todos los días me rezo mi Ave María y mi Padre Nuestro, no. Sabemos que no es así. Es muy sencillo. Oración es comunicación. O oración es hablar con Dios y tener una conversación diariamente con Él. Yo te hablo, tú me hablas, hablamos y nos entendemos. Te pregunto, me preguntas, me dices, no me dices, te pido, no me pido. Y ahí está el diario, el diario trabajo de nosotros, ¿sí? Entonces, dice la palabra que vino un hombre a la tierra, que este hombre era hijo de un carpintero y se llamaba Jesús y vivía en Nazaret. Pero este hombre tenía atributos de hombre
que cuando este hombre iba a hacer algo, primero oraba. Si este hombre no iba a hacer nada, también oraba. Si este hombre se levantaba, también oraba. Si no se levantaba, también oraba. Su vida era permanente de oración. Y muchos nos preguntamos, si Jesús oraba siendo el Hijo de Dios, ¿cómo no vamos a orar nosotros? Que no somos hijos de Dios, ¿no? Somos unos anónimos comparados con Jesucristo. Entonces, si Jesús oraba, pero es que Jesús oraba, a veces iba toda la noche a orar. ¿Cuántos de nosotros hemos orado toda la noche? Difícilmente. Dice que Jesús, cuando estaban ahí los discípulos de fiesta, de pachanga, jugando, él se iba a orar. Y cuando los discípulos estaban visitando a un pueblo, él se iba a orar. Y lo que me impactó de estas cosas es que cada vez que Jesús oraba, había un milagro. Cada vez que Jesús oraba, movía el mundo espiritual a su favor. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Oremos para mover el mundo espiritual a nuestro favor. Si nosotros no oramos, es como el coche que no anda, empieza y hasta que se para. Nos vamos secando, nos coge la debilidad, nos coge el tembleque, nos cogen los dolores, nos cogen las cosas. Entonces nosotros tenemos que hacer de la oración un estilo de vida, así como trabajamos o estudiamos o vamos a hacer cosas de la casa o cuidamos a nuestros niños o lo que sea. La oración tiene que ser un estilo de vida, que cuando yo me acuesto dice, uy, hoy no he orado sino media hora, hoy me fue mal, uy, hoy no he orado sino una sola vez. La Biblia lanza una palabra que dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. O sea, está diciendo que uno tiene que estar en comunión, en comunicación con el Padre. Uno puede aprovechar que voy para la Mercadona y Padre, ¿cómo va la cosa? Sí, Señor, vengo hablando con Dios. Sabe, estar en el trabajo. Muchas veces, si hay algo que me mantuvo a mí con vida los 2 años y medio que estuve solo, fue la oración. Yo estaba allá en mi carpintería metiendo palos y orando, escuchando música cristiana, escuchando prédicas y gracias Señor, y por la noche llorando porque me sentía solo sin mi mujer y sin mis hijos, pero así era una comunión permanente y eso me mantuvo vivo, me mantuvo estable. Y entonces, en el libro de Lucas 3:21 viene una cosa muy bonita. Lucas 3:21 es que Jesús dijo, yo tengo que bautizar. Usted ya sabe la historia. Y le hablaba a Juan el Bautista que le bautizara. Y Juan decía, yo no, porque yo no soy digno. Y al final estuvieron hablando y lo convenció. Y dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿ustedes se bautizaban? Todo el pueblo. Todo el pueblo bajaba al Jordán. Y dice la palabra, los entendió, dice que el pueblo bajaba, iba confesando sus pecados y se arrepentía y llegando allá al Jordán era bautizado. Entonces dice que todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando, el cielo se abrió. Cuando Jesús oró, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué hubo activación? ¿Por qué aparecieron los tres? Primero porque Jesús dijo, yo tengo que cumplir la ley, yo tengo que ser bautizado. Dice que él orando, el cielo se abrió a través de la oración. Cuando nosotros oramos, el cielo se abre, pero es que somos como saetas, somos como flechas que llegan y abren los cielos y llega nuestra oración, nuestra palabra al reino de los cielos. Mateo 14:22 dice que esta historia
que Jesús siempre andaba, nosotros nos quejamos mucho. Es que tanto trabajo, es que con este clima, es que estoy liado, es que mira, es que no me queda tiempo. Y Jesús dice que después de que terminó la faena, de que oraron por unos, oraron por otros y todo, dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué hacía Jesús? Los discípulos, vayan ustedes, deben estar cansaditos, están un poco, reventados, pues deje y yo despido a la multitud. Y dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Bueno, ¿y qué pasó después? Los discípulos se fueron en una barca, y Jesús se fue, despidió a la multitud y se fue a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice la palabra que después se activó un milagro. Dice que Jesús llegó caminando sobre el mar a la barca donde ellos estaban. La oración activó ese milagro. Caminar por las aguas es fácil, no, eso es sobrenatural, eso es un milagro, y Jesús lo hizo, dice, después de que duró mucho tiempo allí orando. En Lucas 6:12 estaba Jesús hasta ahora empezando su ministerio, y él tenía dentro de su mente, dice, yo voy a nombrar 12 apóstoles. Hay mucha gente que me siga, hay mucha gente que está conmigo, pero voy a nombrar 12 apóstoles. Y dice en Lucas 6:12, en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. No, la noche entera orando a Dios. Pero si él es Dios y está orando, estaba toda la noche hablando con su Padre. Y por un momento imagínense cuál sería la conversación. Padre, es que Pedro me gusta, pero es que no sé, ¿tú qué opinas? Él dijo a Pedro, es que con ese carácter. Y a Judas es que no lo conozco bien. Me imagino toda la noche hablando Jesús con el Padre, a qué discípulos escogía. Y dice que en el número 13, y cuando era de día, estuvo toda la noche orando, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él no hacía nada si antes no hablaba con su Padre. Él no se metía en ningún negocio, en ninguna cosa, si antes él no estaba orando con su Padre durante determinado tiempo. Y todo lo que él hacía estaba primero respaldado por la oración. Y en Marcos 1:35 viene lo que decía la pastora, la necesidad de evangelizar, la necesidad de hablarle a los demás de Dios, la necesidad de decirle a las personas que sin Jesucristo no hay salvación. Y dice que Jesús, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, de allí oraba. ¿Para qué oraba? Porque después iba a recorrer Galilea y Samaria predicando el Evangelio. O sea, como decíamos antes, él recargaba las pilas. Andaba con las pilas puestas, andaba con el poder del Espíritu Santo y estaba orando. Y entonces dice que para ir a predicar el Evangelio, esa noche durmió bien. Y dice que se levantó muy temprano, me imagino que a las 5 de la mañana, y fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire, cada texto, cada pedacito de la palabra dice, ¿por qué Jesús iba a un lugar desierto? Pues para que no lo interrumpieran los discípulos, para que no lo interrumpiera la multitud, para tener una intimidad. Por eso la palabra dice que tú cuando ores, cierra tu
tu puerta, cierra tu cuarto, cierra tu espacio y ore en intimidad con el Señor, que Él te recompensará en público lo que tú has hecho en privado. Entonces dice que Él se levantó muy de mañana y allí oraba, y el Espíritu Santo le daba el poder, la unción, la palabra para ir a hacer milagros y sanidades y llevar el Evangelio a Galilea y a Samaria y a toda la región de Palestina. En Mateo 14, 19, otro milagro. Pero lo que quiero que destaquemos, o lo que quiere el Señor que veamos, que cada vez que hay un milagro, cada vez Él respaldaba cada acción con la oración. Sin oración no hay milagro. Sin oración no hay bendición. Sin oración no hay nada. Entonces dice Mateo 14, 19, dice, está hablando de la alimentación de los 5,000, de lo que nosotros conocemos como la multiplicación de los panes y los peces. Dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo. Dijo, vamos a multiplicar, pero eso lo hace mi Padre. Vamos a multiplicar los panes, pero mi Padre los multiplica. Vamos a multiplicar los peces, pero es mi Padre. Dice, y bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos dieron a la multitud. Para que hubiera un milagro de multiplicación, hubo que haber oración. Mira, hermano, cuando tú tengas la nevera un poquito vacía, tú ora para que haya un milagro de multiplicación. Multiplicación. Cualquier milagro que nosotros necesitemos, le oramos, le pedimos al Señor, y va a haber el milagro de multiplicación, o el milagro que nosotros quisiéramos. Ahora, Juan 17:1, esto ya Jesús tenía que irse. Jesús que tenía que irse ya porque había resucitado. Y entonces el problema de Jesús era muy amigo. Jesús amaba a sus discípulos. Jesús los amaba, y Él le dolía que tenía que irse, y entonces dijo, voy a pedirle al Padre a ver qué hacemos con los discípulos. Y dice en Juan 17:1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo sea glorificado en ti. Antes de bendecir a sus discípulos, Él se dirigió al Padre. Antes de ir a orar por sus discípulos, Él se dirigió al Padre. Y en el número 17:15, lanzó la palabra de oración hacia el Señor y le dijo, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor primero oró, le habló al Padre, y luego oró por los discípulos. Oró por los discípulos y le dijo, Padre, no le pido que los quites de este mundo, sino que los guarde del mal. Que los guarde del mal. Muchas veces nosotros hemos orado, todos ustedes y yo, Señor, guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros padres, guarda a nuestros hermanos, Señor, llévelos y tráelos con bien. Siempre que nosotros queramos lanzar una bendición, entonces tenemos que tener una comunicación con el Señor. Juan 14:15 está hablando de que ya Jesús se marchaba y oró una vez más al Padre. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús, antes de irse, dijo que iba a rogar, iba a pedirle, iba a hablarle al Padre para que enviara el Espíritu Santo y estuviera con nosotros, ¿cuándo? Para siempre.
Y el Espíritu, y se cumplió la palabra, se sigue cumpliendo esa oración que el Padre nos dio el Espíritu Santo para que esté con nosotros. ¿Cuándo? Para siempre, para siempre. Entonces, qué bonito es si nosotros, que no somos Dios, que no somos como Jesús, no seguimos el ejemplo de Jesús, que era el Hijo de Dios, que Él era Dios y oraba. ¿Por qué nosotros no vamos a orar? Jesucristo nos enseñó el camino de la oración. La oración debe ser un estilo de vida. La oración tiene que ser una oración por la mañana, una oración por la tarde, una oración por la noche. Dice que orar sin cesar. Si nosotros necesitamos un milagro, si nosotros necesitamos algo, si nosotros aún hay una oración de agradecimiento, tenemos que tener esa comunión diaria con el Padre, esa comunión diaria con Jesús, esa comunión. Yo por la mañana, yo los saludo a los tres. Buenos días, Padre, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús, y buenos días, Espíritu Santo. Cada uno ora como Dios coloca en su corazón. Yo los saludo a los tres y así quedo más a gustito porque hablo con los tres y están pendientes, sí, y empezamos a orar. Tenemos que hacer de la oración, digo que esta prédica es para todos nosotros y para mí también. Tenemos que tener una oración de calidad, una oración de cantidad. La oración de calidad es, no nos acostumbremos a decirle, Padre, hoy necesito para el alquiler, hoy necesito para el arriendo, necesito para la luz, necesito para la nevera, necesito... No, eso no solamente para pedir, a lo mejor al final. Nosotros tenemos que entender que Jesús, que nuestro Dios es más que un Dios dador. Él no es la lámpara de Aladino que nos da todo. Él es más que dador. Él es el merecedor de la honra y de la gloria. Él es el merecedor de la honra y de la gloria. Y nuestra oración debe ser esa. Nuestra oración debe ser esa permanentemente. Mira, hermano, yo lo hablo por experiencia. Los mejores momentos, los momentos más hermosos de la vida, los vive uno en el lugar secreto. Cuando uno está orando, cuando le sale la lagrimita, cuando siente un gozo, cuando le dan ganas de llorar, cuando le dan ganas de reír, cuando le dan ganas... Ahí en el lugar secreto son los mejores momentos que vive el cristiano. ¿Y por qué no los vivimos? Hermanos, si nosotros intentamos ampliar cada día, el número, el tiempo, hoy oramos 5, en 8 días oramos 15, y luego media hora, y cada vez, la calidad de la oración es mucho mejor. Va a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Así es, hermanos. Así que el mensaje de hoy es: tenemos que convertir la oración en un estilo de vida. Si nosotros no oramos, se nos acaba la gasolina. Si nosotros no oramos, se nos acaba la batería. Si nosotros no oramos, nos da como tembladera, nos da eso. Y entonces, así como comemos, así como hay que echar gasolina al coche, así, nosotros tenemos que ser unas personas de oración. Amén. Den un aplauso al Señor y pongámonos en pie.